Bueno, como les comentaba, ayer la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió presentar una acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el famoso caso Vacunagate. Esto se ha presentado ante el Congreso de la República. Para hablar de este tema, estamos ya justamente con el doctor Fernando Ugaz, abogado del expresidente, y nos explique las posibles consecuencias de esta denuncia. Doctor Ugaz, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Y en efecto, pues, se ha dado la denuncia. La fiscal Benavides lo que dice es que el expresidente Martín Vizcarra cometió el delito, o habría cometido el delito de concusión. Es decir, obligó o se aprovechó de su cargo de presidente de la República para de alguna manera forzar a que en este caso, investigador de la Universidad Cayetana Heredia le coloque la vacuna y se beneficie de esa manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Esa es la denuncia. Y hay que entender un antecedente. Sobre este hecho, en su momento se denunció por colusión, porque supuestamente el presidente Martín Vizcarra había tenido algún acercamiento con las empresas chinas o incluso con funcionarios chinos. También se denunció por negociación incompatible, etcétera. Pero ya la Fiscalía ha dicho que nada de eso hay acá, que solamente ha centrado el tema de la relación del presidente de la República, Martín Vizcarra, con el señor Málaga. Y desde esa perspectiva, lo que dice claramente la imputación es que, abusando del cargo, supuestamente habría inducido al señor Málaga para que le inoculen la vacuna. Y eso es para él y para su familia, digamos, para su esposa Maribel y para su hermano. Claro. Y ese es el delito de concusión. Nosotros descartamos absolutamente la configuración típica de esta imputación. Y lo sostenemos en tres columnas principales. A ver. En primer lugar, decimos nosotros que el presidente de la República nunca ha abusado del cargo. Y no ha abusado del cargo porque él, digamos, no solicitó esto en relación o no preguntó esto en relación a su cargo presidencial. Existe un video del 11 de septiembre del 2020 donde en plena, digamos, visita de cómo se está ejecutando los ensayos clínicos, le pregunta al doctor Málaga si es posible que él participe de los ensayos experimentales. La respuesta del doctor Málaga fue categórica: sí. Le pregunta el presidente, ¿cumpliendo con los protocolos? Sí. Entonces, la pregunta jurídica relevante es si una pregunta implica una inducción, una obligación, una determinación a una persona. Y la respuesta es no. Pero el expresidente no participó en los ensayos clínicos siguiendo los mismos protocolos que sí hicieron los que se inscribieron en la página web y salieron seleccionados. Lo cierto... De alguna manera, perdóname acá, doctor, sí. De alguna manera, él no hubiese sido vacunado si no hubiese sido presidente de la República. Bueno, lo cierto y lo concreto que el doctor Héctor Hugo Lezcano declaró ante la Fiscalía. Y al momento de su declaración, él ha sido categórico, que lo que se le ha inoculado al presidente de la República fue, digamos, fueron unos experimentos de vacuna del mismo tipo de los experimentos de vacuna que estaban sirviendo para la fase 3. Ajá. De tal manera que lo que se le implementó, los ensayos clínicos. Claro. Y eso es importante determinar porque cuando el presidente de la República le pregunta al doctor Málaga si puede participar del proyecto del ensayo clínico, le responde que sí. Los detalles del protocolo, de cuál es el primer paso, segundo paso, tercer paso, es de estricta responsabilidad médica. Es una responsabilidad médica. El médico o el científico, el que está dirigiendo el experimento, y qué duda cabe que el director de todo este proyecto médico era el doctor Málaga, se le estaba preguntando al responsable, es el que le tiene, para terminar la respuesta, es el que tiene que determinar las pautas, los procedimientos, etcétera. Es el doctor quien le dijo la forma como debía hacer y al final le entregó una cartilla, la cartilla que se le entregaba a todas las personas, de tal manera que ese detalle del procedimiento que solicitó mi patrocinado, el presidente, que se respete, ¿correcto? Se entiende que el doctor Málaga, ¿correcto?, debía hacer lo que corresponde. Usted dice que si el expresidente Martín Vizcarra no siguió los mismos protocolos que los que sí entraron a los ensayos clínicos, es por culpa del doctor Málaga. Absolutamente, porque la responsabilidad del acto médico no es del paciente. La responsabilidad del acto médico es del médico.
Pero algo más. Pero si... La imputación en concreta, hay algo que no debe pasar de vista. Ya. La imputación es que mi patrocinado indujo con una pregunta al doctor Málaga. Ya, claro. El concepto jurídico penal de inducción es, inducir es un requerimiento fraudulento, con falsedad relevante, provocada, con engaño y con mentira, un ardid. Eso es lo que significa la inducción. Y si uno hace una pregunta inducida, incluso incluye una respuesta dentro de la pregunta. La pregunta fue muy clara. ¿Yo me puedo participar de este ensayo experimental de vacuna? Y la respuesta fue muy clara. Sí puede. ¿Quién puede determinar al presidente, al director del proyecto de experimentación de la vacuna Sinopharm si él tenía la respuesta a viva voz? ¿Y por qué si el presidente, el expresidente, quería participar del ensayo, pues no siguió los procedimientos que todos los demás que participaron siguieron? ¿Por qué se fue a la cabeza? Es decir, si Omar Mariluz, si el doctor Fernando Ugaz hubiesen querido participar, no nos hubiese contestado el doctor Málaga. No se fue a la cabeza. Esto surgió de manera circunstancial y hay un video, repito, del 11 de septiembre de 2020, que espero que en las investigaciones esto sea visualizado y transcrito y reconocido por los participantes. Fue en una coyuntura de una visita, fue una pregunta contextual al director del ensayo del proyecto, de tal manera que, digamos, más allá de querer verificar las cuestiones de pasado, posibles futuros, hay que ver la realidad. Pero por último, quiero decir lo siguiente. No solamente no existe inducción, no solamente no hizo valer su cargo para tal fin, porque hacer una pregunta no ejerce uno la voluntad ni de determinar el doctor Málaga, sino que en tercer elemento, este no es un bien ni un beneficio patrimonial económico mensurable. El tipo penal de concusión exige que esta inducción permita que él se beneficie de un beneficio patrimonial. La pregunta es si una vacuna experimental en ensayo, en fase 3, no vacuna, sin eficacia comprobada y sin la experimentación terminada, es un bien mensurable económicamente. En primer lugar, quiero responder esa pregunta. Ese ensayo vacuna no está dentro del mercado, pero, doctor, no tiene un valor económico, no es un bien patrimonial. El problema es que no solo se vacunó él, no solo él quiso participar en los ensayos, sino que metió al hermano a quien vacunó en la propia casa en San Isidro del expresidente Vizcarra, si no me equivoco también a su esposa, a la señora iba a decir Lilia Paredes, Maribel. Sí, lo importante de esto es si el presidente en ese momento preguntó y consultó a la persona apropiada. Y la respuesta fue afirmativa. Si el director del ensayo le hubiese dicho no es posible, definitivamente que esto no hubiese sucedido. Entonces, es posible que se aprovechó de su cargo para vacunar a la familia entera. Es que el derecho penal no está en pareceres, sino hay cosas concretas, tipificadas y todos debemos cumplir la ley. Y para este caso en concreto, simplemente para terminar el tema, es posible que sea discutible como imagen pública, es posible que sea discutible hasta bajo contextos de carácter ético, moral, esta situación, pero que no es relevante penalmente porque no califica como concusión, no lo es. Y la norma es muy clara, tiene que haber una inducción donde determine la voluntad de la persona, y acá no le ha existido, y tiene que además ser un bien comercializable, un bien económicamente mensurable. A ver, pero yo lo pongo en estos términos y usted me dice si es legal o no. Yo soy presidente de la República. Yo, aprovechando que está ahí el director de los ensayos de vacunación, le digo, oiga, usted, doctor Málaga, vacúneme a mí, vacune a mi hermano, vacune a mi esposa. Eso no ha sucedido. Si usted comete eso, eso sí es una orden y es un requerimiento expreso, claro y concreto. Y eso no es lo que sucedió. Lo que acá sucedió es una pregunta. Entonces, cuando la pregunta, la cuestión es que un presidente de la República pregunta a la persona autorizada, ¿eso es prohibido? ¿Eso es una obligación, una coacción, una determinación? No lo es. Bueno, eso entendemos, tendrá que definirlo finalmente un definitivamente. Juez, pero hoy por hoy está en manos o va a estar en manos del Congreso de la República. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Ugaz, Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Nos vamos de inmediato, pero usted no se despegue.